Reanudamos entonces la audiencia de debate en la causa 2833 del registro del Tribunal Oral Federal número 2. Doctor Cisneros, por favor, si puede confirmarnos la representación de todas las partes y de la actividad procesal prevista para la audiencia del día de fecha. Sí, señor presidente. En primer lugar, y de conformidad con las autorizaciones oportunamente dispuestas por el tribunal, se encuentran la totalidad de las partes debidamente representadas en la plataforma Zoom, que fue suministrada para realizar la presente audiencia de debate. Y en cuanto a la actividad procesal prevista para el día de hoy, se encuentra establecido realizar el coloquio de peritos contadores, para lo cual se encuentran ya presentes en la antesala del tribunal los contadores Fontana, Fritela, Gabela, Bueri y Gainzerain. Bueno, muchísimas gracias y los hacemos ingresar a la sala entonces. Creo que fueron todos los permisos ya. Bueno. Contador Daniel Fontana, buenos días. Buen día. Contador Bueri, Jorge Bueri, buenos días. Y contador José Lucas Gainzerain. Bien. Por este lado tenemos a María Sol Gabela, buenos días. Y Valeria María Fritela, Buenos días. Ambas por el Ministerio Público Fiscal. Bueno, los hemos convocado todos para declarar bajo juramento en los términos del artículo 383 del Código Procesal Penal, en este debate oral y público que se realiza en la causa 2883 del registro de este Tribunal Oral Federal número 2, en la que se está juzgando la posible comisión de delitos de acción pública, de obra pública vial, en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. Entiendo que ya todos por secretaría les han tomado sus datos personales. Sí, correcto. ¿Le han hecho saber a todos de las penas con que la ley reprime el delito de falso testimonio? Sí. Bien. Entonces, a continuación, en forma individual, les voy a tomar juramento de decir verdad. Contador Daniel Antonio Fontana, jura o promete declarar la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado. Sí, no hace falta. Sí, juro. Muy bien. Entiendo que por secretaría también le han informado de quienes conforman las partes de este juicio, en particular las personas físicas que son imputadas. Le pregunto con respecto a alguna de ellas, ¿tiene algún vínculo de parentesco o de interés? No, ninguno. ¿Tiene algún interés en el resultado de este juicio oral? No, ninguno. Le voy a pedir brevemente si nos puede informar sobre su profesión y antecedentes académicos que considere relevantes. Soy contador público de la Universidad de Buenos Aires. Tengo una especialización en sindicatura concursal. Tengo matrículas del Consejo Profesional de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires. Profesionalmente he sido inspector de la Comisión Nacional de Valores. También he sido inspector de la Superintendencia de Bancos del Banco Central. Fui subjefe de la Oficina de Fiscalización de Emisiones de la Bolsa de Comercio. Posteriormente fui jefe de coordinación y normas de la Gerencia de Fiscalización de la Bolsa de Comercio. Y en el sector privado he actuado como auditor interno y responsable de compliance en York International, que es una compañía que pertenece a una corporación, y posteriormente fue adquirida por Johnson Controls, que es una corporación mucho más grande, y ahí fui jefe administrativo y contable y oficial de integridad ante la corporación.
Posteriormente fui gerente administrativo de Dinich y Asociados, es un holding vinculado al mercado de motovehículos, brindaba servicios financieros, de seguros, planes de ahorro. Como profesional independiente fui perito de oficio durante 35 años en la Justicia Nacional, en la Cámara Federal de San Martín y en los departamentos judiciales de San Martín y San Isidro. Fui docente, profesor adjunto de la materia práctica profesional administrativa contable de la carrera de contador público en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y también fui vocal de la Comisión Provincial de Actuación Judicial del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Más o menos es eso. Muchísimas gracias. Bueno, actualmente soy perito contador oficial del cuerpo de peritos del Poder Judicial de la Nación, especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración pública. Perfecto, muchas gracias. Pasamos a las dos peritas ofrecidas por el Ministerio Público Fiscal. Contadora Valeria María Fritela. Juro, promete declarar la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado. Sí, prometo. Bien, también le hago la misma pregunta. ¿Le han informado sobre quiénes son las partes que de este juicio? Le pregunto si con respecto a alguna de ellas tiene algún tipo de vínculo, de parentesco, de interés. No tengo ningún tipo de vínculo. ¿Algún interés en el resultado de este juicio? Tampoco. También si nos puede informar brevemente sobre su profesión y antecedentes académicos relevantes. Sí. Soy contadora pública de la Universidad de Buenos Aires, egresada en el año 2007. Soy parte del Ministerio Público Fiscal desde mayo del 2006, de la Dirección General de Asesoramiento en temas económicos y financieros, más conocida como DAFI. Bueno, a partir de allí trabajé en más de 60 causas entre pedidos de colaboración solicitados por los fiscales en cuestiones de apoyos técnicos, económicos y contables o peritajes contables. Bueno, a nivel profesional participé en más de 30 cursos, congresos, programas de especialización en prevención de lavado de activos, auditoría interna, auditoría externa, normas contables nacionales e internacionales de contabilidad y de auditoría, y me desarrollé hasta el ingreso al Ministerio Público Fiscal en la actividad privada, en empresas multinacionales y de capitales nacionales, en las áreas de consultoría, auditoría interna y auditoría externa, principalmente. Fui expositora en distintos congresos vinculados con temas de prevención de lavado de activos y de auditoría interna, principalmente. Escribí artículos en editoriales vinculadas con la profesión, también sobre temas de peritajes contables. Muchísimas gracias. Okay. Pasamos a la contadora María Sol Gabela. Contadora, juro, promete declarar la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado. Sí, juro. Le pregunto también, sí, ¿se puede? Estaba prendido. ¿Estaba prendido? Sí. Bien. Respecto al conocimiento de las partes de este juicio, con respecto a alguna de ellas, ¿tiene algún vínculo de parentesco o de interés? No, ninguno. ¿Tiene algún interés en el resultado de este juicio? No, ninguno. Bien, le pido también brevemente si nos puede informar sobre su profesión y antecedentes académicos relevantes. Perfecto, sí, soy profesional, contadora pública, egresada de la UBA en el año 2006 con certificado Magna Cum Laude de mérito académico. Hice en el año 2008 una especialización en normas contables y de auditoría, tanto nacionales como internacionales, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital. Ingresé a trabajar en el año 2003 en Deloitte, una consultora conocida a nivel internacional, brindando servicios de auditoría externa a empresas locales y del exterior. Después ingresé a una empresa de consumo masivo a trabajar en el área de finanzas, a lo que es reporte al exterior, a la parte de plantas y después brindando soporte al área de ventas. Ingresé al Ministerio Público Fiscal en el año 2008, a lo que era inicialmente la Oficina de Investigación Económica y Financiera, conocida como FINEC, y después
ingresé, la OFINEC pasó a ser la DAFI, a ser una Dirección General de Asesoramiento Económico y Análisis Financiero, brindando soportes a los fiscales en numerosas causas, tanto la elaboración de informes con la participación de peritajes contables, asimismo participa activamente en la elaboración de material y brindando capacitaciones dentro del Ministerio Público Fiscal que daba la dirección. Muchísimas gracias. Pasamos al contador Jorge Brueri, perito de parte ofrecido por el diputado Raúl Pavesi. Contador Brueri, ¿jura o promete declarar la verdad de todo cuanto le fuere preguntado? Sí, juro. Bien. Le pregunto también si le han informado sobre quiénes conforman las partes de este juicio. Sí, me han informado. Sí. Con respecto a alguno de ellos, ¿tiene algún vínculo de parentesco o de interés? No, únicamente que el ingeniero Pavesi me ha contratado para ser perito de parte en este expediente. Sí, independientemente de ese No, vínculo. ninguno. Perfecto. ¿Algún interés especial al resultado de este juicio? No. Bueno, igual que a sus colegas, le pido si nos puede informar brevemente sobre su profesión y antecedentes académicos que usted considere relevantes informar. Bueno, soy contador público, recibido en el año 1994 y toda mi actividad profesional la desarrollé en forma independiente. Tengo un estudio, donde tengo clientes de diversos rubros, comercio, servicios, salud. También trabajé como perito de oficio designado en casi todos los fueros de la Capital Federal, solamente de Capital Federal, y como perito de parte en fuero penal o instrucción también desde hace más de 30 años. Muchísimas gracias. No. Contador José Lucas Gainselain, ofrecido por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Contador, juro, promete declarar la verdad de todo cuanto le fuere preguntado. Sí, juro. Bien. ¿Le han informado también quiénes son las personas que resultan imputadas en este juicio? Sí, estoy informado. Más allá de su vínculo, el ofrecimiento que le ha hecho una de las partes para que actúe en su nombre, le pregunto si tiene algún vínculo de parentesco o de interés con alguna de los imputados. No, simplemente he sido funcionario de la doctora Cristina. ¿Ha sido funcionario? Funcionario durante su gestión. Muchas gracias. ¿Tiene algún interés en el resultado de este juicio? No, ninguno. ¿Nos puede informar, por favor, brevemente sobre su profesión y antecedentes académicos? Sí, recibido en el año 78 en la Universidad de Rosario. Comencé mi actividad con un estudio particular, luego ingresé a la DGI, o ex DGI, hoy Administración AFIP. Desarrollé la actividad durante 3 años y medio, 4. Después fui delegado de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, Delegación San Nicolás, en representación del Consejo Profesional de Ciencia Económica. Luego fui secretario de Hacienda desde el año 83 al 89 del municipio de San Nicolás. Luego ejercí la actividad en forma particular y fui administrador del sanatorio del Sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica seccional San Nicolás durante 4 años. Fui director general de administración del Ministerio de Gobierno, periodo 90-91. También ejercí el mismo cargo desde el año 97 al 99. Y después fui director general de administración del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires hasta enero del 2002, que asumí como subsecretario de coordinación de la Secretaría General de la Presidencia. Después fui subsecretario del Ministerio del Interior, después fui subsecretario del Ministerio de Justicia, fui subsecretario de la Jefatura de Gabinete de Ministros, después fui secretario de Administrativo de la Cámara de Diputados de la Nación, y después fui coordinador de yacimientos carboníferos Río Turbio, y ahora actualmente me desempeño como jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. En los periodos donde no desempeñé actividad pública, ejercí la profesión y a su vez soy empresario. Tengo algunas actividades económicas. Muchísimas gracias. Bueno,
A continuación, vamos a dar lectura por secretaría de las conclusiones del estudio pericial, de conformidad con lo establecido por el primer párrafo del artículo 383, luego de lo cual se les va a requerir que de forma individual y en el orden que hemos recién establecido, que se explayen y expliquen sobre la metodología de trabajo y las operaciones realizadas para arribar a las conclusiones que han arribado y las observaciones o comentarios que consideren necesarios efectuar previo al inicio de las preguntas de las partes. Así que, señor secretario, por favor, si puede proceder a la lectura. Sí, señor presidente. Punto 5 del informe presentado el 5 de agosto del 2019, que se titula Respuesta pericial al punto C. Teniendo en cuenta las incumbencias del contador público establecidas en el artículo 13 de la Ley 20488, titulada Normas referentes al ejercicio de las profesiones relacionadas a las ciencias económicas, no advertimos cuestiones contables sobre las que nos podamos expedir y que permitan determinar la razonabilidad de los motivos invocados por las empresas contratistas, a excepción de la verificación de los cálculos de variación de referencia que dan origen a las adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios. En esos casos, la tarea realizada sobre cada cálculo de variación de referencia consistió en 1. Cotejar que las descripciones expuestas en la columna denominada insumos del cálculo de variación de referencia incluido en cada expediente vinculado coincidan con las descripciones incluidas en la tabla 1, título 1. Arquitectura, subtítulo 2. Nueva de alta y baja complejidad o título 2. Viales, subtítulos 1. Camino o 2. Puentes, según corresponda, del anexo 1 del decreto número 2960 del 2005. Punto 2. Cotejar que las cifras expuestas en la columna denominada composición del cálculo de variación de referencia incluido en cada expediente vinculado coincidan con las cifras incluidas en la tabla 1, título 1, arquitectura, subtítulo 2, nueva de alta y baja complejidad, o título 2. Viales, subtítulos 1, camino o 2. Puente, según corresponda, del anexo 1 del decreto 2960 del 2005. Punto 3. Se procedió a identificar en la tabla 1 valores de la Dirección Nacional de Vialidad, los índices expuestos en el cálculo de variación de referencia. 4. Se procedió a efectuar por línea de insumo el cociente entre los índices expuestos en el cálculo de variación de referencia. 5. Se procedió a efectuar por línea de insumo el producto entre composición y variación. 6. Se sumó el resultado de los productos obtenidos por línea y verificó que la variación de referencia determinada sea superior al 10% requerido para que proceda a la adecuación provisoria o redeterminación definitiva de precios. A continuación, se exponen todos los cálculos de variación de referencia en los expedientes vinculados expuestos precedentemente. Se omite la lectura de cada uno de los expedientes y las indicaciones que se realizan en cada uno de ellos. Y finalmente en la página 163 de dicha verificación surge que la variación de referencia total determinada resulta superior al 10% requerido para que proceda a la adecuación provisoria o determinación definitiva de precios. Se deja constancia, excepción al presente informe de 163 páginas y un anexo de 8 para ser presentado junto con un DVD ante el tribunal, conjuntamente con el informe pericial de incumbencia ingenieril. El contador Gain Seraín y agrega que mantiene lo manifestado en el acta de la reunión de incumbencia contable del 16 de julio de 2019, que fue informado a través de nota recepcionada por el tribunal el 19 de julio del corriente. Lo que antecede es todo cuanto tenemos que informar en materia de nuestra incumbencia al tribunal, firmado por José Lucas Gain Seraín, perito contador de parte; Aida Judith Koning, perito contadora, Ministerio Público Fiscal; María Solga Vela, perito contadora, Ministerio Público Fiscal; Daniel Antonio Fontana, perito contador oficial, Poder Judicial de la Nación. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora, como hemos dicho, vamos a darles la palabra en forma individual para que se explayen sobre la metodología y las operaciones realizadas y las observaciones que consideren necesarias. Contador Fontana. Bueno, en principio, digamos, el colegio pericial se inició con un colegio pericial conjunto, donde se analizaron las 4 preguntas que había realizado el tribunal, y de alguna manera se fue delineando cuál era la incumbencia que iba a contestar cada una de las partes. En un primer momento
se planteó que la incumbencia contable en principio no tenía injerencia, pero bueno, se decidió avanzar con el análisis tanto de los 5 expedientes que proponía el plan para analizar, como también de los expedientes vinculados a cada uno de esos expedientes principales. Y en función de ese análisis se determinó que la incumbencia contable no iba a participar de los puntos A, B y D. Y en cuanto al punto C, entendíamos que, digamos, el alcance de nuestra incumbencia solo podía referirse al tema de la redeterminación de precios, porque consideramos que los demás aspectos eran todos relacionados a aspectos técnicos de la ingeniería. En función de eso, se avanzó con el análisis de los expedientes vinculados y en particular se pidió a la Dirección Nacional de Vialidad que presentara en forma digital todos los expedientes relacionados con las redeterminaciones de precio, provisorias o definitivas, de los 5 expedientes que estaban en estudio. Recibimos en forma digital un listado de la Dirección Nacional de Vialidad con expedientes referidos a las redeterminaciones de precio. Y en función de eso avanzamos, digamos, con la pericia desde el punto de vista de incumbencia contable. Hay todo un detalle en la pericia referido a lo que son los expedientes vinculados, no solo de redeterminaciones, sino también a otras causas que se habían presentado por parte de las empresas contratistas, en la que manifestaban una serie de inconvenientes que de alguna manera generaban algún tipo de petición a la Dirección Provincial de Vialidad. Nosotros hicimos un resumen en el informe contable de cada una de esas situaciones y no encontramos, salvo el caso de las redeterminaciones, no encontramos en esos expedientes vinculados aspectos relacionados a nuestra incumbencia. Con lo cual centramos el análisis en determinar si los motivos que plantearon en su momento cada una de las contratistas para solicitar redeterminaciones de precio realmente se verificaban. En ese sentido apuntamos a verificar lo que consideramos en ese momento, cuál era el motivo que exponía la contratista al momento de solicitar una redeterminación. Y digamos, el motivo que exponía cada una de las contratistas estaba referido a que se había producido el salto de la variación de referencia, que en función del artículo 38.1 del decreto 2960 que reglamentaba la ley 2743 de vialidad de la provincia de Santa Cruz, realmente se hubiera producido. Este decreto es similar a lo que es el decreto nacional 1295 del 2002, es decir, toda la estructura es muy similar a... Que hable cerca del micrófono, así lo escuchan las partes. La estructura, digamos, de este decreto es muy similar a lo que es el decreto 1295 en cuanto a los anexos y cuáles son los parámetros que hay que considerar para hacer el cálculo de la variación de referencia. En función de eso y tomando cada uno de los expedientes de redeterminación que nos presentó Vialidad Nacional, hicimos de alguna manera la verificación de que realmente se hubiera producido esa variación, el salto de la variación de referencia superior al 10%. Es decir, tanto el decreto 1295 como el 2960 de la provincia determinan que para iniciar la redeterminación de precios es necesario que se haya producido el salto de la variación de referencia por un porcentaje superior al 10%.
hay todo un procedimiento de cómo se determina esa variación de referencia. Es decir, y en función de ese procedimiento nosotros hicimos la verificación. Tomamos cada una de los expedientes que nos presentó Vialidad Nacional e hicimos todo el recálculo. Primero hicimos toda la verificación de que los componentes que se ponderaron para presentar la variación de referencia por parte de las contratistas estuvieran de acuerdo a los anexos, al anexo del decreto 2960 de la provincia. Ese anexo está estructurado de una manera que va separando, según el tipo de actividad que sea, cuáles son los componentes que inciden, digamos, en cada una de esas operatorias, ya sea vial, arquitectura, vivienda, o obras de infraestructura. Y eso da, digamos, se genera, digamos, el cálculo de la variación de referencia. En el caso, por ejemplo, de las viales, está la opción de caminos, puentes. Entonces, para camino tiene una ponderación en función de mano de obra, cemento, hierro, o el ítem que corresponda, y en función de ese ítem tiene una participación en el total. O sea, el 100% del ítem está ponderado por cada uno de esos rubros. O sea, que eso arma la estructura de ponderación. Entonces, ¿qué es lo que se verifica? Se tomaron en este caso de las tablas de índices publicadas por Vialidad Nacional, se tomaron los índices correspondientes a cada uno de esos ítems y se verificó que se hubiera producido una variación superior al 10%. En todos los casos que analizamos, se verificó que la variación de referencia había superado el 10%, con lo cual era el motivo que planteaba cada una de las contratistas para hacer la presentación del pedido de redeterminación de precios. En función de eso, bueno, llegamos a la conclusión que en todos los casos que presentó Vialidad Nacional a los peritos, se había producido el salto de la variación de referencia superior al 10%. Muchas gracias. Bien, obviamente en los 4 casos pueden, si lo considera pertinente, remitirse a lo explicado por su antecesor y expresar lo que consideren pertinente para complementar esta manifestación del contador Fontana. Así que le pregunto, contadora Fritela, ¿algo más para complementar? En mi caso, Sí. yo no participé de las últimas reuniones del peritaje contable ni de la reunión donde se produjo la firma, porque desde el 26 de junio del año 2019 gocé de una licencia extraordinaria por afección de largo plazo, por un embarazo de alto riesgo que me llevó a estar en reposo absoluto, que se extendió la licencia esa hasta el 23 de enero. Bueno, después, a continuación, tuve la licencia por nacimiento de hijo y un mes de excedencia reintegrándome a mis funciones el 1 de julio del año 2020. Yo pongo a disposición las resoluciones de la Procuración General donde están todas las licencias y las renovaciones, con lo cual no estuve presente en las últimas reuniones en que se debatió el resultado del peritaje, ni tampoco en el momento de la firma por esta cuestión. Muy bien, entonces pasamos a la contadora Gabriela. Sí, estoy completamente de acuerdo. Si puede acercarse al Ahí está. micrófono. Sí. Estoy completamente de acuerdo con lo que mencionó el contador Fontana. Creo que lo único que podría agregar es que en el caso de las adecuaciones, está también la resolución 107 del año 2007, que también el cálculo de la variación de referencia hace mención al decreto provincial 2690 que él mencionó. Digamos, en realidad, tanto la adecuación como la redeterminación, la variación de referencia surge del mismo decreto. Nada más. Muchísimas gracias. Contador Hueri. Sí, yo también me quiero remitir a lo expresado por el doctor Fontana y las demás colegas, y simplemente aclarar que yo no estuve el último día de la firma porque estaba de viaje, pero
Cuando regresé, concurrí al cuerpo de peritos, viendo al doctor Fontana, me mostró todo el informe y se hizo un acta donde yo manifestaba mi adhesión a los términos y a las conclusiones del informe, que debe estar en el expediente, entiendo. Por eso mi firma no está en el informe que usted leyó hace unos minutos. Bien, vale la aclaración, muchas gracias. Contador Ainserain. No tengo nada que agregar, me parece que ha sido todo muy claro. Bien, muchas gracias. Entonces ahora vamos a darle la posibilidad a las partes de interrogar a cada uno de los peritos. Vamos a empezar por el contador Fontana, que va a ser preguntado primero por las partes que han ofrecido justamente peritos para este informe de especialidad, empezando entonces por los señores fiscales, luego la defensa de Cristina Fernández Kirchner y luego por la defensa de Raúl Pavesi, tras lo cual podrán realizar preguntas al resto de las partes. Señor secretario. Sí, señor presidente, Ahora. comienza el doctor Mola. Doctor Perdón. Mola, por el Ministerio Público Fiscal, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos, buenos días a los peritos, al excelentísimo tribunal, a todos los presentes. Yo primero quisiera, a ver si es posible, recién en la introducción que hicieron, se referieron a dos términos, adecuación y redeterminación. Me gustaría si nos pueden explicar si existe alguna diferencia entre uno y otro y específicamente, en tu caso, ¿cuál es esta diferencia? Yo entiendo que no hay una diferencia puntual, sino que, digamos, es el término. ¿Está prendido? Ah, no. Sí. Hola, ahora sí. Ahora sí. O sea, el término redeterminación o adecuación provisoria de precios es similar. Lo que pasa es que, digamos, en los decretos que establecen esto, se habla de redeterminación de precios, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias. Contador, el informe es bastante claro, yo tengo pocas preguntas, son casi todas aclaratorias. Al comienzo del informe ustedes hacen mención a la documentación que fueron recibiendo y específicamente mencionan que en algunos casos se detectaron faltantes en la secuencia numérica de las adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios. Mi pregunta respecto de esto es si esta circunstancia de alguna manera tuvo alguna injerencia en el resultado del peritaje, si lo afectó de alguna manera, si lo entorpeció, si mengua la fiabilidad de las conclusiones a las que arribaron. Antes de contestar, si necesita que acerquemos el informe, bueno, nos lo pido. Lo tengo presente. Ahí lo que observamos cuando analizamos las redeterminaciones de precios que presentó Vialidad Nacional, observamos que en algunos casos, siguiendo la secuencia de las redeterminaciones provisorias y definitivas, en alguno de los expedientes había un salto en la numeración de las redeterminaciones. Es decir, teníamos, por ejemplo, la redeterminación de la 1 a la 5 y después teníamos de la 7 a la 10. Y nos faltaba, o sea, no teníamos o no nos presentaron el expediente de la número 6. Entonces, bueno, notamos eso. Ahora, el análisis que hicimos respecto de la variación de referencia de cada una dio como resultado que se había verificado en todos los casos el salto de la variación de referencia superior al 10%. Muy bien, muchas gracias. Contador, en el informe pericial ustedes hacen un análisis de documentación, uno de los puntos tiene que ver con eso, y en ese análisis hacen una descripción de los distintos expedientes vinculados a las 5 obras que fueron objeto de análisis. Y específicamente ustedes señalan
y detallan con bastante precisión las notas de pedido y los pedidos realizados por las empresas contratistas. Usted ya hizo la aclaración y demás de lo que hicieron, pero yo quiero saber si respecto a estas notas, muchas de las cuales se referían a modificaciones de obras, solicitud de extensión de plazo y otro tipo de solicitudes que implicaban de alguna manera, conforme a lo que le pedían, alteraciones de condiciones contractuales, tenías en miras al comienzo. Si ustedes, además de la mención, las abordaron desde algún punto de vista, las tuvieron en consideración de alguna manera. No, lo que hicimos en su momento fue analizar cada uno de esos expedientes vinculados, y en función de lo que determinaba cada uno de esos expedientes y en función de las notas de pedido que generaba cada una de las contratistas en cada uno de esos expedientes, se volcó, digamos, cuál era el motivo de la presentación, ya sea para una ampliación de plazo o lo que fuere, y consideramos que no teníamos injerencia desde la incumbencia contable para avanzar o extendernos en el análisis de eso, más allá de señalar cuál era el motivo que iniciaba, digamos, cada uno de esos pedidos. Es decir, pero no encontramos, digamos, una relación entre lo que planteaba la contratista y la incumbencia contable, salvo el caso de verificar los casos de redeterminaciones de precios. Bien. Le hago saber al resto de los profesionales que, más allá de que se le estén haciendo preguntas al contador Fontana, si a esa respuesta tienen algo más para agregar o para contraducir o para lo que sea, justamente para dar la dinámica propia de la naturaleza del coloquio de peritos, lo puede hacer. Doctor Mola. Sí, muchas gracias. Le quiero preguntar sobre un punto particular que ustedes describen, que tiene que ver con una situación contable que uno a veces imagina que quizás un perito contador pudiera dar alguna respuesta, que tiene que ver con una solicitud hecha por las empresas, quizás la recuerden, específicamente es en la obra de circunvalación de Caleta Olivia, que estaba vinculado con situación financiera internacional, las consecuencias que tuvo en la economía doméstica, la repercusión en el sector de la construcción, para solicitar una extensión de plazos. Digo, estas cuestiones de la situación financiera internacional, ese contexto internacional, y las repercusiones que tienen en la economía, si esto lo analizaron, si fue punto de discusión en algún sentido. Si bien por lo que se plantea en la nota de pedido, que hace referencia a una situación financiera internacional, no encontramos desde el punto de vista contable algo material sobre lo que es pedirnos. Es decir, es una mera referencia a publicaciones periodísticas que hacían referencia a una situación internacional que, de hecho, si bien existió, es decir, yo en esa época trabajaba en una empresa internacional y evidentemente la economía de alguna manera tuvo a nivel mundial un efecto, pero no encontramos puntualmente algo que nos hiciera expedirnos desde la incumbencia contable. Es decir, no sé si alguien quiere agregar algo. Doctor Mola. Muchísimas gracias. Contador, le quiero preguntar sobre algo que sí hicieron. Usted explicaron específicamente, y surge claramente también del peritaje, las tareas que hicieron en punto a el análisis de la redeterminación de precios. Mi pregunta es, porque a ustedes se les pedía que analizaran la razonabilidad. ¿Cuál sería la razonabilidad que ustedes analizaron en el caso concreto de las redeterminaciones de precios? Bueno,
El punto, concretamente, el punto C pedía que se analizara la racionalidad del motivo que originaba el pedido por parte de las contratistas. Es decir, y en cada una de las redeterminaciones de precios, cuando la contratista presentaba la nota de pedido, en la nota de pedido la contratista hacía referencia a que adhería al proceso de redeterminación de precios establecido por el decreto 2960 de la provincia de Chubut. O sea, y en función de que la contratista había determinado que se había producido el salto en la variación de referencia del artículo 38.1 del decreto 2960 de la provincia de Chubut. Es decir, que la razonabilidad del pedido estaba basado en que se había producido el salto de la variación de referencia, que es lo que le permitía solicitar la redeterminación de precios. Perdón, creo escuchar que dijo Chubut, se refiere a Santa Cruz, ¿no? Por ahí fue un error de... Santa Cruz, ¿qué provincia? Bueno. Le hago una pregunta. ¿Solamente se concentraron en los motivos expresados por la contratista o también, por ejemplo, abordaron, no sé si abordaron o no, se analizaron cuestiones, por ejemplo, si se daban los presupuestos legales y contractuales para que procediera a la redeterminación? Digo, si la empresa no estuviera en mora o no tuviera atrasos en la obra que sean imputables a la propia contratista. O sea, analizar este tipo de cuestiones, ¿las tuvieron en cuenta? Señor presidente, el doctor Villanueva se opone a la pregunta. No, creo que es una pregunta complementaria, está estableciendo algún tipo de variables que los pueden haber tenido en cuenta o no, y sabrá decirlo el contador. No, en principio nos basamos en que la pregunta nos pedía la razonabilidad del motivo por el cual presentaban la solicitud de redeterminación de precios. Y lo que surge de la nota de pedido, que el motivo es el salto de la variación de referencia, de acuerdo al artículo 38.1 del decreto 2960 de la provincia de Santa Cruz. O sea que desde el punto de vista contable, para ustedes sí eso era lo único que importaba. Era lo que importaba. Después el proceso de redeterminación tiene otros requisitos, pero digamos, nosotros acotamos nuestra actuación a lo que pedía la pregunta. Está muy bien contestado. Doctor Mola. Bien, muchas gracias, contador. Yo quiero hacer algunas preguntas que tienden a ver el alcance de lo que ustedes pudieron determinar. Digo, la tarea que ustedes realizaron puede o permite de alguna manera, por ejemplo, determinar la existencia de sobreprecios en los contratos de las obras públicas que ustedes analizaron. Señor presidente, el doctor Villanueva se opone. Sí, me parece que eso no ha sido objeto del trabajo pericial, por lo menos de los contadores, así que no guarda relación con dicho informe, doctor Mola. Bueno, muchísimas gracias. A ver si esta pregunta puede ser... Cuando se redetermina un precio del contrato, yo quiero ver el alcance, señor presidente, que tiene el trabajo que hicieron los contadores. Si el precio incluye, por ejemplo, sobreprecios, ¿estos también están incluidos en la redeterminación que se realiza en la actualización? Estamos en la misma, doctor Mola. No voy a hacer lugar a esa pregunta. Bueno. Segundo. Bueno, yo creo que hasta aquí está, señor presidente, teniendo en cuenta las limitaciones a las preguntas que iban en el mismo sentido. No sé si el doctor Luciani tiene alguna otra pregunta para hacer. Por mi parte yo ya terminé y les agradezco al perito, a todos los peritos. Muchas gracias. Señor presidente, el doctor Luciani informa que no va a realizar preguntas. ¿Me puede informar sobre
si tienen preguntas para realizar, primero las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y de Raúl Pavesi. Sí, señor presidente. Por lo pronto, el doctor Beraldi informó que va a realizar preguntas. Bien, lo escuchamos, doctor Beraldi. Gracias, señor presidente, y buenos días a todas las partes conectadas. Tengo muy pocas preguntas, simplemente para corroborar algunas de las cuestiones que se han mencionado. Quería preguntarle al perito oficial si nos puede decir quiénes son las autoridades oficiales que intervienen en el proceso de aprobación de estas redeterminaciones. Sí lo sabe, ¿no? En principio nosotros no hicimos referencia al procedimiento completo de redeterminación de precios. Solo nos circunscribimos a verificar la redeterminación, el salto en la variación de referencia que da pie al inicio de la redeterminación. Cada uno de estos expedientes de redeterminación está iniciado en la Dirección General de Vialidad Provincial, es decir, que la autoridad que en definitiva termina de alguna manera cerrando cada uno de estos expedientes es la Dirección General Provincial de Vialidad. Gracias, contador Fontana. Quería explicarle, o preguntarle si nos puede explicar conceptualmente qué es el barem y cómo funciona. Algo dijo ya, pero si podría aclararlo aún más. Perdón, no le entendí bien la pregunta. ¿Cómo funciona el barem? Le pregunta. El barem. Sí. ¿Me puede aclarar a qué refiere con barem? Ustedes utilizaron un procedimiento que está normado, dijo en el decreto 1295, en el artículo 38, habla de un sistema de variación de referencia. Sí. Bueno, ¿cómo funciona y cuál es la utilidad o aplicabilidad de este barem? Es decir, el tema es el siguiente, es decir, en principio una aclaración es el artículo 38.1 del decreto 2960 del 1295. El tema de cómo se produce la redeterminación de precio, vamos a hacer un poco de historia, es decir, hasta la ley de convertibilidad en el año 91, los contratos podían ser actualizados permanentemente, los contratos de obra. A partir de la ley de convertibilidad se suprimió la actualización de todo tipo de contratos, con lo cual, digamos, los contratos de obra pública no podían ser actualizados. Evidentemente, desde el año 91 en adelante hasta la crisis que se produce a finales del 2001, hubo un periodo de relativa estabilidad, con lo cual no había mayores inconvenientes en cuanto al desarrollo de las obras públicas y no resultaba en principio necesario realizar actualizaciones periódicas. Cuando se produce la crisis del 2001, en el 2002 se dicta la ley 25.561 de emergencia económica, la cual deroga la ley de convertibilidad, pero no deroga los artículos referidos a, digamos, a lo que prohibía la ley de convertibilidad, de evitar las actualizaciones o indexaciones. Se produce entonces una situación de conflictividad porque se producía una alteración de la ecuación económico-financiera de las obras públicas. A raíz de eso se genera o se promulga el decreto 1295 del 2002 que crea la posibilidad de hacer redeterminaciones de precios. Ahora, estas redeterminaciones de precios solo se pueden llevar adelante cuando la variación de referencia, que un poco explicamos cuál era el procedimiento, supera el 10%
en función de la variación de cada ponderación y de los índices utilizados. Si no se produce esa cláusula gatillo, llamémosla, que dispara por encima del 10%, no se puede actualizar la obra. Entonces, fue, digamos, de alguna manera una medida, como muchas que hubo durante el año 2002, de emergencia, en el sentido de decir, bueno, no se le puede pedir a un contratista que siga con la obra cuando los precios de mano de obra, de insumos y los gastos indirectos se disparan. Se creó el decreto 1295 para permitir de alguna manera equilibrar la ecuación económica financiera de cada una de las obras públicas. Ahora, ¿qué pasa? Es decir, es una solución parcial, porque la redeterminación de precio tiene vigencia. Me estoy yendo de lo que nosotros nos referimos en el informe, pero es un poco para aclarar el concepto. La redeterminación de precios es parcial. ¿Por qué? Porque la redeterminación del precio, una vez que está redeterminado, se aplica a la obra faltante, no a lo que se haya construido hasta ese momento. Eso sigue con el precio original del contrato o el precio de una redeterminación anterior, si se hubiera hecho. En el interín, entre que se produce un salto de la variación de referencia a otro salto de la variación de referencia, pueden suceder una serie de variaciones de precios de determinados insumos, pero que no alcanzan en su totalidad, por la ponderación que establecen los decretos, a superar el 10%. Y recién se va a poder hacer la redeterminación en el momento que esas ponderaciones superen el 10%. Con lo cual, lo que yo digo es una solución, digamos, parcial al problema de la actualización de precios. Creo que de otra manera, si no fuera así, posiblemente se vulneraría lo que estableció la ley de emergencia, en el sentido que seguía vigente la no actualización de obra. O sea que es una actualización parcial y en función de determinados parámetros. Perfecto. Muy claro, muy claro. Muchas gracias, contador Fontana. Simplemente para ratificarlo, este índice de variación de referencia solo tiene algunos ítems de la obra o tiene la totalidad de los ítems que componen una obra pública. No, el índice de variación de referencia, como expliqué anteriormente, está basado en los ítems que contempla el anexo. En este caso, hay un anexo en el decreto 2960, donde determina que para hacer el cálculo de la variación de referencia, cuáles son los ítems de cada una de las especialidades, ya sea viviendas, caminos, obras viales, infraestructura. O sea, para cada uno de esos conceptos, el anexo al decreto 2960 determina cuál es el ítem que corresponde considerar y establece cuál es el porcentaje de incidencia de ese índice en el total de la ponderación. Es claro, pero simplemente para ratificarlo, es decir, las obras públicas tienen otros ítems que no están en el índice de variación de referencia. Evidentemente, esto está referido en la variación de referencia. Evidentemente hay otros ítems. Esto es lo que establece el decreto que hay que considerar para calcular la variación de referencia. De hecho, digamos, esto está más orientado a lo que podríamos decir permite la determinación de lo que es el costo-costo, básicamente, que serían el costo de la mano de obra y los materiales directos. A su vez, sabemos que en toda obra, tanto pública como privada, hay gastos indirectos que, en general, esos gastos indirectos se ponderan a través de un coeficiente de pase o coeficiente resumen o cascada,
donde se computan los gastos indirectos, el gasto de financiación, los impuestos y el beneficio. No sé si los peritos de parte quieren aclarar algo más o con esto es suficiente. Sí, adelante, contador. A mi entender, el barem se utiliza para hacer el salto del gatillo, para decir, se abrió la puerta para la determinación de precios. Para la determinación de precios se utiliza el análisis de costo, que interviene en una serie de elementos más para la determinación. El barem lo que nos está dando es un índice de referencia. Ahora, indudablemente, para cuando nosotros redeterminamos precios, utilizamos el análisis de costo que presentó la empresa. ¿No es cierto? Que pueden ser dos empresas que hayan presentado un análisis de costo distinto. Por ejemplo, una tarea que una empresa la haga con mano de obra y otra empresa en su oferta cotizó hacer la tarea con maquinaria. Entonces, el componente de los ítems y subítems a los efectos de determinar el valor del precio puede variar siendo una misma obra en un determinado momento. Es decir, me parece que es el tema. El barem te abre la puerta. Bueno, una vez que el barem abrió la puerta, determinó que la variación es mayor al 10%, se va al trabajo de determinación de precios, que interviene un montón de elementos más, que no es solo el barem. No sé si soy claro. Sí, para mí es claro. Y finalmente, simplemente para ratificarlo, creo que también fue claro, contador Fontana, ustedes solo evaluaron las 5 obras que están incorporadas a la pericia, no han hecho ninguna evaluación sobre el resto de las obras que se están investigando. Sí, correcto. Bueno, nada más tengo como pregunta, señor presidente, le agradezco. Bien. El doctor Viñale va a preguntar. Doctor Cisneros. Sí, señor presidente, y lo procedo a desmutear. Tengo la palabra, señor presidente. Tiene la palabra. Bueno, en principio, buen día a todos, mis colegas y a los señores peritos. La pregunta que quiero formularles es la siguiente. ¿Pudieron determinar qué funcionarios intervienen en las notas de pedido para la redeterminación de precios? ¿Y qué calidad profesional tienen esos operadores que intervienen? Bueno, el doctor Veredi le había hecho una pregunta un poco parecida, pero no sé si está en condiciones de responder. En realidad, la nota de pedido la origina el contratista y se la dirige al inspector de obra. Sí, sí. Las notas de pedido de... Acérquese al micrófono, así lo escuchan bien. Sí, en las notas de pedido de modificación de plazos o de adecuación de plazos o de precios, siempre aparece un profesional por la empresa y un profesional por la Administración General de Vialidad Provincial. En el caso de Austral Construcciones, casi siempre es el mismo profesional. Por Canqui Costilla también es un solo profesional. Y por la Administración General de Vialidad Provincial son 6 o 7 que aparecen indistintamente en cada expediente. Muy bien. Perdón, si me puede aclarar, 6 o 7, me imagino que funcionarios. ¿Qué calidad de funcionarios? Ingenieros. Muy bien. ¿Pudieron seguir de alguna manera el íter del trámite de la redeterminación o han verificado esto nada más? No, solo nos remitimos a verificar el salto de la variación de referencia. Muy bien. Señor presidente, estoy satisfecho y le agradezco que me haya dado la palabra. Bien, pronto por secretaría, si alguna otra de las partes deseaba hacer una pregunta. Señor presidente, por el momento los doctores Parvolo y Villanueva han solicitado realizar preguntas. Bien, en ese orden los escuchamos. Va a empezar preguntando la defensa del ingeniero Periotti. Gracias, señor presidente. ¿Me escucha bien?
¿O cambio Está de...? bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Les consulto, el análisis del barem, ¿saben de qué manera se hacía en la agencia? Es decir, ¿se hacía de forma manual o se hacía a través de un sistema operativo? Yo entiendo que se hacía en forma manual, es decir, si bien es una planilla, digamos, llamada como si fuera un Excel, pero evidentemente creo que lo hacían, no lo hacían en línea, creo. ¿No lo hacían? No lo hacían en línea a través de un sistema. Bien. Pero no lo recuerdo bien, sinceramente. Si alguno quiere complementar o tiene alguna otra información al respecto, lo pueden hacer. Es decir, lo que tomamos nosotros es lo que estaba en forma digital volcado en cada uno de los expedientes de redeterminación que nos pasó Vialidad, pero no puedo determinar cómo se originó ese cuadro, digamos. Muy bien. Doctor Parolo. Perfecto. Y a nivel de cantidad de operaciones, ¿recuerda la complejidad? Es decir, ¿requería muchas operaciones matemáticas hacer el cálculo final? O sea, nosotros, cuando se refiere a cálculo final, ¿se refiere al salto de la variación o a la redeterminación de precios? Por separado a las dos. El cálculo del salto de la variación de precios, evidentemente lo que requirió fue verificar uno por uno los índices utilizados por las contratistas y bueno, después revisar, digamos, que el cálculo total evidentemente superara el 10%. El resto del cálculo de redeterminación no fue objeto de la pericia. Pero como había mencionado el contador Ganserain, evidentemente, una vez que se establece que se produjo el salto de la variación de referencia, se hace el cálculo de la redeterminación de precios en función de un itemizado del proyecto y en función de la variación de todos los ítems que componen, digamos, el proyecto y la variación de precios que tuvo cada uno de esos ítems. En función de eso se determina la variación de los precios que se va a utilizar como redeterminación de precios. Pero no fue, digamos, objeto del alcance de la pericia eso. Sí, mi pregunta era si podía más o menos ilustrarme respecto a qué trabajo le requería a quien hacía ese cálculo originalmente realizar el cálculo. No sé si me explico. O sea, si requería una cantidad grande de cuentas matemáticas, si eran pocos ítems. Mi pregunta viene a quién lo hacía, que usted sabe si quién lo hacía, qué trabajo le requería hacerlo. Señor presidente, el doctor Luciani se opone a la pregunta. A ver, doctor Luciani. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas las partes conectadas. Mi oposición tiene que ver con que no era objeto de su estudio esto, por lo cual la pregunta que está realizando el doctor Panuolo no sería procedente. Sí, es una derivación en realidad del objeto del estudio. Si lo sabe, contador. Yo entiendo que en el proceso de redeterminación de precios va a intervenir personal de cada una de las contratistas y evidentemente ubicar o analizar las variaciones de precio de cada uno de los ítems que componen cada uno de los contratos lleva, digamos, una dedicación bastante grande en cuanto a ubicar los índices, verificarlos, hacer los cálculos, y en el caso concreto, por lo que leí del decreto y de las, digamos, de alguna documentación que surgía de los expedientes, después, una vez que se determina esa variación de precios
de cada uno de los ítems, que sería lo que llamamos costo-costo, se le aplica un coeficiente resumen que involucra todos los gastos indirectos, impuestos, beneficios, y sobre ese es el valor de cada uno de los ítems que se va a ser redeterminado. Y después hay una serie de fórmulas polinómicas que establecen, digamos, de alguna manera, estoy hablando ya en términos teóricos, no Sí, por eso igual, específicos. puede limitarse a lo que usted, al conocimiento que usted tenga. Se utiliza alguna fórmula polinómica donde se involucra, digamos, esos precios comparados con los precios de origen o los de una redeterminación anterior, y se tiene en cuenta si hubo un anticipo financiero, y también incide en esa fórmula polinómica lo que se determinó como salto de la variación de referencia. O sea, es todo un cálculo matemático que es habitual que lo hagan las empresas de ingeniería, y en general entiendo que con gente idónea en materias técnicas de ingeniería. ¿Alguno tiene algo más para agregar? Bien. Doctor Paruolo. Gracias, señor presidente. La última pregunta. Al comienzo de la exposición se hizo referencia a la diferencia existente entre caminos y puentes. Lo que yo le quiero consultar es primero si fue objeto de su estudio esta diferencia entre caminos y puentes respecto a los ítems. Perdón, ¿a qué conclusión se refiere, doctor Paruolo? No, cuando comenzó hablando, explicando una explicación que dio el perito. Una explicación que dio ahora. Sí, que dio durante su alocución al principio. Está bien. Que hay diferencia en realidad entre puentes y caminos. Es decir, eso en realidad eso está determinado por la contratista. Es decir, cuando ellos hacen un pedido de redeterminación de precios, puede tener distintos conceptos, digamos, o la redeterminación de precios está orientada a actualizar algún aspecto de una determinada obra. Esa obra puede estar referida a caminos o a puentes o a arquitectura. Se llama arquitectura, creo, cuando hay algún tipo de obra que no está específicamente relacionado con puentes o con caminos. Ahora, esa diferencia entre puente y camino es la que establece el decreto 2960 en su anexo, es decir, tiene tipificado, digamos, cuál es el tipo de ponderación que va a haber que hacer en función de si está referido a puentes o a caminos, o es una obra de arquitectura vial, por ejemplo. Bien, por mi parte no hay más preguntas, señor presidente. Muy bien, doctor Villanueva, tiene la palabra. Es la defensa del señor Lázaro Báez. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días al excelentísimo tribunal y a todas las partes, a los peritos también. Yo tengo algunas pocas preguntas de índole más bien aclaratorio respecto a respuestas que ya fueron dadas. En primer lugar, al comienzo y de la lectura de las conclusiones de la pericia, fue indicado que se utilizó para corroborar esta existencia del salto del 10%, el decreto 2960, entiendo reglamentario, la ley 2743 de la provincia de Santa Cruz. La primera pregunta entonces es, ¿por qué fue elegida esa normativa para realizar la comparación en el estudio pericial? En el caso de las obras que analizamos, esas obras estaban, digamos, administradas por la Dirección General de Vialidad Provincial de Santa Cruz. Por ese motivo se aplicó esa legislación, o sea, el decreto 2960, y no se aplicó el 1295 nacional. Bien, la siguiente pregunta entonces es, ¿por qué no se tuvo en cuenta el decreto 691 del año 2016?
porque estas obras son anteriores a ese decreto. Muchas gracias, contador. No hay por qué. Lo llevo ahora a otra respuesta también que fue brindada. Usted habló de varios pasajes de sus respuestas. Igual las preguntas son para cualquiera de los contadores, por supuesto. Sí, ya lo hemos aclarado. Bien, también para las contadoras. Refirieron a la estructura de ponderación que está contemplada en los anexos. La pregunta que quiero hacerle, referida a esta estructura de ponderación, está vinculada en verdad con la composición de estos índices. Si ustedes analizaron de alguna manera la composición de esos índices. No, o sea, lo que establecen los anexos, el anexo al decreto 2960, es algo, digamos, taxativo. Es decir, en este sentido, lo que hace el decreto es decir, bueno, a los efectos, por ejemplo, de determinar una variación el salto de la variación de referencia del concepto caminos, se deben considerar este índice con este porcentaje, este otro índice con este otro porcentaje, hasta llegar al 100% del rubro camino. Pero es algo taxativo determinado por el decreto. Gracias, contador. Le pregunto entonces si usted o cualquiera de los contadores o contadoras tiene conocimiento de con qué índices, más allá de la ponderación, con qué índices se van actualizando esas variaciones de referencia, de dónde surgen los índices o los datos para actualizar esos índices. Los índices son los que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censas. En este caso particular, nosotros basamos en análisis en las tablas publicadas de índices, que la fuente de esos índices es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, son las tablas publicadas en la página de la Dirección Nacional de Vialidad. Gracias. La pregunta entonces que le voy a hacer, contador, está vinculada también con su actividad profesional en el ámbito privado, que usted ya refirió, una empresa internacional. Corríjame, pero esta empresa tenía también actuación en la República Argentina. ¿Fue en la República Argentina esto? En realidad es una empresa constituida en Argentina que responde a una corporación internacional. Es decir, Johnson Controls, en primer lugar, York International era una empresa con casa matriz en Estados Unidos, y Johnson Controls, que después adquirió a York, también era una empresa, es una corporación internacional y con una representación constituida, como en el caso de Johnson Controls, como una SRL en Argentina. Bien, contador, la pregunta entonces es, en función de su calidad de contador, de su expertise en la materia, es si en el periodo 2003-2015, o en particular en el periodo 2010-2015, si usted nos puede dar su opinión profesional respecto a el nivel de fidelidad de los índices publicados por el INDEC respecto de los aumentos reales de precios en la economía. Señor presidente, el doctor Luciani Mola, en ese orden objetan la pregunta. Sí, no necesito escuchar la objeción, no guarda relación con el informe pericial, por el cual ha sido convocado el perito para aclarar el día de la fecha a tenor del artículo 383 del Código Procesal. Bien, paso a la siguiente pregunta entonces, señor presidente. Fue referido creo que por la contadora Gabela, si no entendí mal, y también por el contador Fontana, el término redeterminación de precios o adecuación provisoria como similares, pero también fue referido el término redeterminación definitiva de precios. Yo lo que quiero preguntar es entonces si cualquiera de los contadores o contadoras nos pueden explicar la diferencia entre una adecuación provisoria o redeterminación provisoria de precios y una redeterminación definitiva. Señor presidente, el doctor Luciani se opone. A ver, escuchamos la oposición. Sí, señor presidente, con todo respeto, yo no escuché esa palabra, adecuación definitiva, no lo escuché, pero bueno,
puede ser que haya estado distraído en el momento que lo mencionó. De todas formas, tal como usted lo estableció recientemente, el perito declara sobre circunstancias vinculadas a su peritaje y no sobre otras circunstancias definitivas que no fueron mencionadas en el peritaje, como por ejemplo explicarnos el tema de determinación definitiva, que en definitiva es una pregunta absolutamente normativa, que la podemos nosotros también sanear leyendo qué significa cada una de estas expresiones. De manera tal, entiendo que la pregunta es impertinente, señor presidente. Bien, bueno, voy a rechazar la objeción. Creo que se ha mencionado ese término y de hecho su colega el doctor Mola ha preguntado cuál era la diferencia entre educación y redeterminación. Así que adelante. Bueno, suele suceder que cuando se presenta una redeterminación No, provisoria... contador, lo escucho muy bajo yo. Suele suceder que cuando se presenta una redeterminación provisoria de precios, es decir, de hecho, en general, todas las obras pueden tener a la finalización de la obra una revisión de sus costos, ¿no? En ese sentido. Pero específicamente, cuando hablamos de una redeterminación definitiva de precios, se suele dar que al momento en que se determina ese salto de la variación de referencia, puede haber índices provisorios, es decir, que el INDEC tenga índices provisorios de mano de obra o de alguno de los ítems que están incluidos en el anexo de los decretos. Entonces, ¿qué sucede? Quizás la mano de obra tiene un efecto retroactivo cuando se publica el valor definitivo. Entonces, lo que suele suceder es que el INDEC, a través de hay una publicación que se llama INDEC Informa, va publicando mensualmente una cantidad de índices. Y después publica los índices definitivos, que modifican esos índices. Bueno, si evidentemente se producen variaciones significativas, cuando uno tiene los índices definitivos, puede realizar la redeterminación definitiva de esas provisorias, ¿no? Muchas gracias. A preguntas de la Fiscalía, creo que, si no recuerdo mal, del doctor Mola, el segundo fiscal que le preguntó sobre expedientes vinculados, nota de pedidos, modificación de obra, ampliación de plazos, usted refirió que analizaron esos expedientes en función de las notas de pedidos y únicamente volcaron el motivo por el cual la contratista realizaba estas notas. Y indicó, lógicamente, que ustedes no tenían injerencia contable. La pregunta que le quiero realizar entonces es si esta recopilación de los motivos que ustedes realizaron, esta transcripción de los motivos en cada una de las notas, fue informada al Colegio de Ingenieros. Señor presidente, el doctor Mola se opone. Creo que se puede ser contestada, si lo recuerdan o no. No recuerdo puntualmente que le hayamos, más allá de haber puesto a disposición de los ingenieros la pericia al cierre del colegio pericial conjunto, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, sé que los propios ingenieros también hicieron un análisis puntual de cada uno de estos expedientes vinculados en su informe. Gracias. Gracias. También a preguntas de distinguido colega, el doctor Veraldi, sobre cómo funcionaba la variación de referencia, usted explicó o calificó de alguna manera al procedimiento de redeterminación de precios como una solución parcial. Y yo acá le quiero hacer algunas preguntas y le quiero pedir, si es posible, que se explaye un poco más respecto a por qué refiere que es una solución parcial, y si puede explicar un poco en profundidad esta circunstancia que refirió de que la redeterminación se aplica solo a la obra faltante,
en primer punto. Después tengo algunas otras. Sí, si puede ser más específico, doctor, porque el desarrollo de la respuesta fue amplio, ¿no? Puedo, Lo hemos señor explicado. presidente. Sí, cómo no puedo ser más específico. La pregunta concreta entonces es vinculada con esto. ¿Qué sucede con, o quién soporta la diferencia de los costos que son previas a la llegada efectiva de esta cláusula gatillo, de este 10%? Señor presidente, los doctores Luciani y Mola, en ese orden, objetan la pregunta. A ver, escuchamos la oposición. Señor presidente, también es un tema, ¿quién soporta los costos? Es un tema que está fuera de la incumbencia de los peritos. Los peritos están para responder sobre el trabajo que realizaron y no sobre soportar los costos o no de la empresa. Por lo cual entiendo que la pregunta es impertinente. No sé si el doctor Mura quiere agregar algo más. No hace falta porque asiste razón al Ministerio Público y hago lugar a la objeción. Bueno. Si nos puede entonces aclarar a qué se refiere cuando respondió que en el interín, entre una redeterminación de precios y otras, puede haber sumas que no alcanzan al 10% y solo se puede redeterminar cuando llegue. ¿A qué se refirió con ello? Lo explicó, pero si tiene algo más para complementar. Reitero que cuando me refería a esta situación lo estaba haciendo en un término teórico y ajeno a lo que fue el objeto de la pericia. El tema del salto de la variación de la referencia está establecido tanto por el decreto 1295 como el 2960 de la provincia de Santa Cruz, con lo cual solo se puede aplicar la redeterminación de precio a la obra faltante. Es decir, si se produjeron anteriores alteraciones de precios que no alcanzaron el 10%, evidentemente va a ser parte del costo del contratista. Es decir, lo que le permite el decreto es solo, digamos, redeterminar precios a partir de un salto de la variación del 10% y para la obra faltante. Gracias, contador. Refirió también que para tomar o para realizar el procedimiento de redeterminación de precios se toma como valor inicial, dijo, el de la última redeterminación o el precio original de la obra. La pregunta es si usted está en condiciones de contestarnos en qué situación se toma uno u otro. O sea, se tomaría... Señor presidente... la pregunta es viable. Empezando a contestarla. ¿Sí? Se tomaría el valor original de la obra en el caso de la primera redeterminación de obra. Es decir, ¿qué voy a comparar? El precio redeterminado con un precio anterior. En el caso de la primera redeterminación, el precio anterior es el precio original de la obra. En el caso, supongamos, de la segunda redeterminación, el precio anterior va a ser el de la primera redeterminación. Entonces siempre se va calculando la última redeterminación respecto de si hay una redeterminación anterior o es la anterior es el precio original. Clarísimo, contador, muchas gracias. Tengo dos últimas preguntas para hacerle. Usted refirió en el trámite de la redeterminación a preguntas del doctor Paruoro ahora. Bueno, calificó esta dedicación bastante grande, pero la pregunta concreta es, usted habló en más de una oportunidad de un término que fue coeficiente de resumen o coeficiente de pase. Me gustaría, si es posible, que nos explique un poco más desarrolladamente a qué se refiere con esto. Si bien no es objeto de la pericia, yo lo mencioné y concretamente el coeficiente de pase, cascada o coeficiente de resumen es un coeficiente que determinan se determina, digamos, de alguna manera en los contratos de obra pública, que, digamos, es, como lo dice el término de pase, es como tomar el costo puro de la obra o el costo directo, ya sea mano de obra o materiales directos de la obra, y en base a un coeficiente determinado
por qué grado de participación tiene los costos indirectos, el costo financiero, los impuestos y el beneficio del contratista. Se determina un porcentaje que se le aplica al costo directo y determina, digamos, el precio de un ítem o en definitiva el precio de una obra. Gracias. Y entonces una aclaración respecto a esto, o corríjame si lo entendí mal. Primero, o sea, en orden cronológico sería... No, vamos a la pregunta directamente. Bien, no una bueno, la interpretación pregunta... de lo que acaba de decir, porque eso lo va a hacer el técnico delegado. Tiene razón, señor presidente, le pido disculpas. Si nos puede entonces indicar en orden cronológico cuáles serían las operaciones que se realizan desde el salto de la variación de referencia y en qué momento incide este coeficiente de pase en el momento, para llegar al número final de redeterminación. Señor presidente, el doctor Mola objeta la pregunta. Y yo entiendo que ya tuvo la delicadeza de explicarle lo que para él entendía era la pregunta anterior, pero también a su vez le hizo saber que no era parte del informe especial. Así que no. Bien, perfecto. Yo igual ya me queda claro, señor presidente. La última pregunta, entonces, que tengo para hacer es, refirió también contador que en la fórmula polinómica de redeterminación de precios incide el adelanto financiero. Yo lo que le quiero preguntar entonces es, ¿de qué manera incide? Vuelvo a insistir que no fue objeto de la Sí, lo permito pericia. solo porque usted lo había comentado. Lo comento en el sentido que si hay un anticipo financiero, hay una parte de la redeterminación que queda fija, es decir, no de la redeterminación, sino que si el anticipo financiero, por ejemplo, fue del 10%, solo se va a redeterminar sobre el 90%. Y no se computa lo correspondiente al anticipo financiero. Ya clarísimo, contador. Muchísimas gracias por sus respuestas. De esta parte no tiene más preguntas, señor presidente. Muy amable. Señor secretario. Señor presidente, por el momento ninguna otra parte informó su deseo de realizar preguntas. Bueno, pregunto si alguna parte desea consultar a las peritos contadoras ofrecidas por el Ministerio Público Fiscal. Señor presidente, igualmente, acá el doctor Mola dice que tiene una pregunta para hacer. ¿Al contador Fontana? Desconozco. Entiendo que sí, pero... A ver, doctor Mola, ¿lo escuchamos? Sí, ahí dice que sí. Sí. Bueno, escuchémoslo, así ya terminamos con el contador Fontana. Sí, contador, una pregunta aclaratoria. En algún momento de su respuesta usted se refirió a la normativa que aplicaron en relación al decreto provincial de redeterminación o readecuación de precios y el decreto nacional. Mi pregunta concreta es si ustedes hicieron algún análisis legal de cuál decreto correspondía aplicar o solamente tomaron en cuenta aquel que en cada expediente se aplicó en las licitaciones. Señor presidente, los doctores Villanueva y Parolo se oponen. Ya explicó cuál fue la razón por la cual tomaron ese decreto. Después será cuestión de valoración de las partes. La verdad, señor presidente, perdón, no entendí yo bien si explicaba la razón o hice un comentario general. No sé si hicieron este análisis. Mi pregunta es si hicieron algún análisis legal en cuanto a qué correspondía aplicar. La respuesta en su momento fue que tenía que ver porque entendía que las 5 obras las llevaba adelante la provincia de Santa Cruz y por eso aplicaron la normativa de esa provincia. Pero me pregunta si eso fue objeto de discusión en el ámbito del colegio de contadores o no. ¿Hubo alguna divergencia con respecto a...? No. Está respondido. Muchas gracias. Aprovecho, doctor Mola, para preguntarle si va a hacer alguna pregunta a las contadoras del Ministerio Público. Por mi parte no sé el doctor Luciani si tiene pensado hacer alguna pregunta. No. Dice que no el doctor Luciani. ¿Alguna otra parte, doctor Cisneros? Nadie solicitó por el chat por el momento. Bien. Lo mismo con respecto al contador Bueri. El doctor Vinieri lo tengo con la cámara apagada, lo desmuteó. No, por el momento nadie me informó. Y bueno, por último, lo mismo, ¿alguna pregunta al contador Gainzerain? Beraldi. Ahí lo desmuteó el doctor Beraldi, porque no lo veo en pantalla. ¿Dice que no?
Perfecto, entonces... Sí, no, simplemente sí quería hacer una pregunta aclaratoria nada más que se vincula con la metodología de trabajo del cuerpo pericial en su conjunto. Usted dijo, contador Fontana, que habían puesto a disposición de los peritos ingenieros la pericia a la que ustedes habían llegado como conclusión. ¿Hubo alguna otra deliberación que se estableciera en conjunto con los ingenieros? Perdón, no entendí la última parte de la pregunta. La pregunta es si además de poner a disposición de los peritos ingenieros la respuesta que ustedes dieron, ¿hubo alguna otra deliberación en conjunto con los ingenieros sobre alguna otra temática? No, en realidad hubo varios colegios periciales conjuntos, pero digamos en esos colegios periciales más que nada era determinar o intercambiar o poner a disposición la documentación que se estaba recibiendo, particularmente de la Dirección Nacional de Vialidad. Pero no en forma conjunta, no hemos debatido sobre los puntos de pericia, salvo en algún caso, creo que puntualmente hubo algunas objeciones respecto de algún tipo de documentación que se había obtenido. ¿Podría precisar esa discrepancia, en qué consistió, quién la formuló, cómo se resolvió? Puntualmente creo que había alguna documentación que había provisto el ingeniero, el perito de parte de ingeniería presentado por la Fiscalía y fue objetado por dos peritos. Creo que uno de los peritos era el contador Ganseray y la perito ingeniera Alperovich. O sea, cuestionaron digamos, el origen de esa documentación, cómo la había obtenido el ingeniero Panista. Acá, doctor Heraldi, el contador Benselain levanta la mano porque tiene algo para complementar sobre su pregunta. Perfecto, gracias. Para ser cortito, el colegio pericial desde un primer momento trabajó en forma separada. Yo objeté eso y también objeté en su momento, y creo que fue puesto a disposición del tribunal o en conocimiento del tribunal, de que aparecía documentación que nosotros no la teníamos. Y al preguntar el origen, bueno, después creo que es más, si no me confundo, en un acta que nosotros hicimos, el ingeniero Paniza, sí, creo que el ingeniero Paniza se retiró sin firmar el acta donde yo había hecho una objeción de donde aparecía documentación que nosotros no teníamos. Como que yo decía que todos los peritos teníamos que tener la misma documentación. Y el trabajo conjunto entre, también esto yo lo objeté y se lo formalicé, la verdad que no sé si está escrito en las actas, no me acuerdo, al ingeniero Bonas diciendo que había cosas que nosotros por ahí interpretaba que era solamente ingenieril y yo interpretaba que por ahí, de acuerdo a lo que escribieran o de acuerdo a lo que manifestaran, el análisis que hicieran, podía haber tenido algún tipo de incumbencia. También debo reconocer que no lo puse en el informe final, pero esto lo manifesté en el colegio pericial. Gracias. No tengo más preguntas. Señor secretario. Ninguna otra, señor presidente. Una última, dice el doctor Villanueva. A ver, doctor Villanueva. Gracias, señor presidente. De alguna manera vinculado con estas últimas respuestas y a una respuesta inicial, contador Fontana, respecto a que algunos expedientes, ustedes dijeron que había un salto, esto surge de la pericia. La pregunta concreta es, de la Dirección Nacional de Vialidad, ¿qué persona les otorgaba a ustedes la documentación que fue objeto de la pericia? Si lo recuerda.
No, no lo recuerdo precisamente. Sé que en alguna oportunidad nos entrevistamos con el doctor Sandoval, no Sandoval. Pero después se recibió documentación en forma digital que fue retirada en algunos casos por el ingeniero Bona de Vialidad Nacional. No obstante lo cual, una aclaración a lo que decía el contador Ganceray, en el caso de la documentación presentada por el ingeniero Paniza, esa documentación fue remitida al tribunal y de hecho yo en alguna presentación que hice al tribunal solicité que el tribunal dispusiera si era correcto utilizar toda esa documentación, y en respuesta hemos recibido un oficio del tribunal en el que manifiesta que se puede utilizar toda la documentación digital recibida, y acompañado de una nota que presentó Vialidad Nacional al tribunal, en la que detalla toda la documentación que puso a disposición de los peritos. Es decir, que ese oficio del tribunal, de alguna manera, a mi entendimiento, habilitó a utilizar toda esa documentación. Y a ver si me quedó claro, la documentación se las daba a ustedes el ingeniero Bona y él las retiraba de la DNB. Bueno, a ver, no pongamos en palabras del contador cosas que no dijo. Hagamos preguntas puntuales y no de interpretación. Alguna documentación fue retirada por él en alguna visita a Vialidad Nacional a través de un DVD o un CD, no recuerdo exactamente. Había un DVD que soportaba todo el tema de las redeterminaciones. Y ese DVD creo que lo identificamos con un hash que está inclusive detallado en el informe. Y le pregunto por si se lo mencionó en alguna oportunidad, ¿le dijo el ingeniero Bona qué persona de la DNB le dio esa documental? Señor presidente, doctor. No lo recuerdo. Ya contestó que no lo recuerda. Listo, no más preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias, ingeniero. Contadores son. Ya van a venir los ingenieros. Señor secretario. Bueno, bajamos el martillo y con esto damos por finalizada el coloquio de contadores. Les agradecemos mucho su presencia. Ya pueden retirarse. Que tengan buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a ustedes. Va a tener que pagar por bueno. ¿Para qué momento? Ahora sí. Señor presidente, en primer lugar, informo que el doctor Fragueiro Frías mantiene la adhesión a la presentación efectuada por el doctor Viñale con relación a la oposición a la incorporación de la prueba documental acercada por el testigo Mon. ¿Por qué? Porque también el doctor Paruolo acaba de solicitar hacer uso de la palabra para contestar la vista conferida a su respecto el día 29 de marzo pasado, si no mal no recuerdo la fecha. Le detiene la palabra, doctor Paruolo, a esos fines.
Gracias, señor presidente. Sí, no voy a usarla para otra cosa. Lo que claro es que fue recibida el 30 la notificación a las 19 horas, no el 29. Además de adherir a los fundamentos del doctor Viñales, a los que hizo por escrito, lo que esta defensa también tiene que decir al respecto, es que no nos encontramos técnicamente esto consigue una prueba nueva. ¿Y por qué es esto? Porque esto es algo que el testigo Mon, quien fue que originalmente es el denunciante en esta causa, que declaró como testigo en instrucción, lo único que hizo con estos papeles aparentemente es ordenar la información que nos tenía que dar de forma verbal como testigo. Información que la Fiscalía tuvo acceso desde el momento en que el testigo Mon fue denunciante y luego declara en instrucción. Con lo cual, la incorporación del testigo Mon de una pretensa complementación de su testimonial mediante un escrito que no reviste el carácter de pericia, ya lo ha aclarado el tribunal, no ingresa dentro de las previsiones del 388, puesto que no es novedoso para la parte que lo pidió, que es la Fiscalía, atento que ha tenido conocimiento, que ha tenido, de hecho, diálogo y vínculo con el señor Mon, el fiscal instructor, a lo largo del tiempo. Con lo cual entiende esta defensa que pretender incorporar una parte de la declaración del señor Mon por escrito no es una prueba nueva y por lo tanto no ingresa dentro de las previsiones del 388 del ritual y debe ser excluida. Eso es todo, señor presidente. Se tiene presente, doctor Parolo. Señor secretario. Señor presidente, el doctor Villanueva solicita hacer uso de la palabra. ¿Por este traslado o por...? No bueno, lo indica. ahora nos dirá. A ver. Imagino que sí. Se imagina bien, doctor Cisneros. Sí, señor presidente, más allá de remitirme en un todo, en honor a la brevedad, a la sustanciación del planteo que realizara en la audiencia anterior, y dejando expreso que esta parte, dejando primero expresas las reservas oportunamente efectuadas al respecto, y que esta parte entiende que la vista conferida por el tribunal resulta a todas luces improcedente, entiendo y me remito entonces a los motivos ya formulados, únicamente en el sentido de mantener o hacer efectivo algún remedio de derecho de defensa que le queda a esta parte. Me parece importante señalar que más allá de que esta parte sostiene y mantiene que la vista fue oportunamente corrida durante la audiencia, lo cual surge no solo del acta de debate, sino, me refiero a la audiencia del ingeniero Mon el día 7 de marzo, lo cual surge no solo del acta de debate, sino de una atenta escucha a la grabación de la audiencia, al punto tal que esto también se puede observar en la audiencia en la cual declaró el ingeniero Pastor Romero, en el cual tuvo lugar una circunstancia absolutamente análoga. En esa oportunidad, la situación fue inversa. Puesta la parte, en realidad la Fiscalía y la Oficina Anticorrupción en su momento solicitaron la suspensión de la audiencia para realizar un planteo respecto justamente a notas o a informes realizados por el ingeniero Pastor Romero, que fueron acompañados por él en el marco de su testimonial. Perdón que lo interrumpa, doctor. ¿Usted va a interponer un recurso a partir de lo resuelto por el tribunal la semana pasada? Lo que yo voy a hacer en este momento es dejar expresa la reserva. En este momento estoy contestando la vista. Las reservas no se fundamentan. No estoy contestando la vista, señor presidente. El motivo es contestar la vista. Pero acá está impugnando de alguna manera lo resuelto por el tribunal. Estoy dejando la reserva, es una aclaración, no obstante lo cual... ¿Tiene el recurso de reposición para hacer, más allá de que haya sido resuelto por el Pleno? Por el Pleno, por eso no iba a reponer, señor presidente. No, estoy contestando la vista, estoy fundamentando la contestación de la vista, señor presidente. Más allá de ello, de alguna manera retomando lo que venía diciendo, en aquella oportunidad la Fiscalía se opuso, también la Oficina Anticorrupción se opuso, y me gustaría, para fundamentar la vista, citar al distinguido doctor Luciani, que en esa oportunidad, justamente por escrito, refirió: advertimos que ese análisis
involucra consideraciones técnicas que asemejan al testigo a un perito autodesignado que elaboró un informe sobre la base de información sesgada, incompleta y escogida arbitrariamente. Sigue el señor fiscal refiriendo que en este juicio ya se ha encomendado un informe pericial, que se produjo con todas las garantías necesarias para asegurar el debido proceso. Fue conducido por el Cuerpo Pericial Especializado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y contó con la participación el análisis de los peritos que este Ministerio Público Fiscal y otras partes tuvieron la oportunidad de designar. También la Oficina Anticorrupción, en su oportunidad, calificó al informe realizado por Pastor Romero como un pseudoperitaje. Este además, dijo la Oficina Anticorrupción, presenta un oscurantismo y una cantidad de defectos que impiden introducirlo al proceso como prueba válida. Por último, y retomando ahora sí al doctor Luciani, tampoco se comprende el parámetro de dolarización que indica. Por ejemplo, se desconoce si tuvo en cuenta o no ajustes inflacionarios, ni el método científico empleado para realizar los que parecieran ser, en una primera parte, y acá yo voy a aclarar, y voy a irme de la cita del doctor Luciani, y referirme concretamente al informe o a la pseudopericia del ingeniero Mon, cálculos de sobreprecios, esto está en el y beneficio empresarial, perdón, sin acceso, hay que aclarar, a la documentación contable de la firma. Esto consta en el documento titulado por el ingeniero Mon, escrito final, irregularidades, acápite 17, conclusión. Yo lo que voy a hacer es mías todas las palabras de la Fiscalía, en oportunidad de contestar esa vista. Voy a hacer también mías las apreciaciones realizadas por la Oficina Anticorrupción. Y por último, aclarar y también compartir lo señalado por el señor fiscal en el punto 3 de esta vista firmada el 21 de diciembre del año 2020. Debo mencionar que la posibilidad de controlar la producción de los elementos de prueba incorporados válidamente al proceso corresponde, por imperio de la garantía del debido proceso, artículo 18 de la Constitución Nacional, a todas las partes que participan en un proceso penal. Por el contrario, las circunstancias apuntadas en los párrafos anteriores demuestran que el mencionado análisis no cumple con el estándar mínimo que permita inferir la fiabilidad de su origen, producción o pertinencia. Yo todas las palabras del Ministerio Público Fiscal las retomo, las hago mías, pero lo hago respecto de la pseudopericia acompañada por el ingeniero Mon, sin ningún tipo de control de la parte, siendo el ingeniero Mon denunciante en autos, intentando introducirla de forma sorpresiva y maliciosa. No descarto la malicia por parte del testigo en este punto, justo al momento de finalizar el debate o las últimas audiencias. No puede comprender esta parte, cómo puede ser que el testigo / denunciante, teniendo toda esta documental desde hace ya más de 2 años y medio, en ningún momento la acompañó a los tribunales, en ningún momento la puso a disposición del Ministerio Público Fiscal, o en ningún momento la puso a disposición de todas las partes. No puedo más que colegir de esta manera malicia y temeridad por parte del testigo y la afectación a la preclusión de los actos procesales, del derecho de defensa y el debido control de la producción de la prueba por las partes, sería completamente y flagrantemente vulnerada si el tribunal hiciese lugar a la incorporación de este pseudoperitaje, retomando las palabras del Ministerio Público Fiscal en su oportunidad respecto del informe o el análisis realizado por el Pastor Romero, pero aplicados en este momento por esta parte al pseudoperitaje realizado por el ingeniero Mon. Muchas gracias, señor presidente. Se tiene presente, doctor Villanueva. Doctor Cisneros, ¿alguna otra parte? ¿Solicitado la palabra? Sí, señor presidente. El doctor Luciani. Bien. Antes de darle la palabra al doctor Luciani, aclaro que sobre la incidencia del 388 no hay contrarréplicas. No hay réplicas, perdón. Pero bueno, le damos la palabra por si tienen alguna otra manifestación. Señor presidente, yo voy a respetar sus lineamientos, no como sucedió en la audiencia pasada, que el doctor Villanueva no la respetó, pero yo ahora sí la voy a respetar. Señor presidente, yo voy a hacer una petición diferente, que tiene que ver más con esta modalidad que se está implementando de coloquio. Y teniendo en cuenta que
van a venir a declarar varios peritos, y esto obliga a preparar varios pliegos de pregunta. Todos creo que estamos de acuerdo en que van a ser mucho más técnicas las preguntas referidas a los ingenieros que lo que sucedió con los contadores, y seguramente la extensión también de las audiencias serán más largas, sumado a la complejidad que tiene el peritaje en sí, el peritaje que hicieron los ingenieros. Nosotros somos abogados y tenemos que analizar ciertas cuestiones que nos cuestan entender, y además la extensión y lo voluminoso de la documentación. Lo que nosotros vamos a pedir es, en esta oportunidad, teniendo en cuenta que van a ser varios los testigos que se van a convocar en la próxima audiencia, si nos pueden dar una semana más para poder preparar estos pliegos. Entonces, la audiencia se puede realizar el día 18, de manera tal de poder preparar todas las partes, no solamente el Ministerio Público Fiscal, sino todas las partes, preparar los pliegos y poder estar a la altura de las circunstancias, sobre todo teniendo en cuenta que no es una especialidad nuestra, ¿no? de los abogados. Por otra parte, también acá hay un tema que los peritos se han referido a distintos puntos, y bueno, sería interesante también conocer cómo va a ser la modalidad en este sentido, ¿no? Si primero se va a abordar un punto, me parece como una cuestión de prolijidad, creo, un punto, después otro punto, y finalmente otro punto, y así ir viendo a medida que avanzamos con la audiencia, ir cerrando cada uno de los puntos que se expidieron los peritos. Este es el pedido que hace el Ministerio Público Fiscal, que en todo caso se puede diferir la audiencia para el día 18, si es que están de acuerdo, y el tribunal también así está de acuerdo. Creo que es en beneficio de todas las partes. Gracias, señor presidente. Bueno, se tiene presente. Bueno, pregunto al resto de las partes si hay alguna oposición al pedido de la Fiscalía en cuanto a tener una semana más para la preparación de las preguntas a realizar a los peritos ingenieros, o alguna, más allá de oposición, alguna parte quiere hacer alguna manifestación al respecto. Señor presidente, previo a este pedido del señor fiscal, el doctor Ganora solicita el uso de la palabra, así que eso corre de forma independiente. Y en cuanto a este último pedido, el doctor Parvolo manifiesta que se opone, ¿sí?, en requerir el uso de la palabra, y sigue una serie de manifestaciones vinculadas con el peritaje que tiene más de 2 años y la modalidad escogida más de 2 semanas, en cuanto al pedido de prórroga del señor fiscal. Bien, antes de darle la palabra al doctor Ganora, y para agotar el pedido del señor fiscal, ¿alguna otra oposición o alguna parte pidió algo? Nada más, señor presidente. Sí. El doctor Villanueva adhiere a la solicitud de prórroga del Ministerio Público Fiscal. Bien. Si quiere esperamos 2 minutos a ver si alguna otra parte... ¿2 minutos? Bueno. Y van apareciendo. El doctor Arce también adhiere al pedido del fiscal. Y si dejamos un rato más, capaz. ¿Sale por mayoría? 2-1 por el momento. Bueno, vamos escuchando al doctor Ganora, capaz que tiene algo para decir sobre algún otro tema, y luego vemos si hay alguna otra manifestación al respecto. Señor presidente, el doctor Simonetti adhiere al doctor Luciani y el doctor Parvolo, buscando los consensos, y por afecto societatis defensista desiste de su oposición. Así que tenemos unanimidad en este momento. Muy bien, escuchamos al doctor Ganora primero. Buenos días, señor presidente y miembros del tribunal. Con respecto a la vista que se nos ha conferido para que nos pronunciemos sobre la incorporación por lectura de los papeles que acompañó el testigo, voy a formular mi oposición fundada en el artículo 118 del Código de Procedimientos Procesal Penal de la Nación, que exige que los testigos deben declarar, o los participantes en el proceso deben declarar de viva voz, sin recurrir a notas o otros elementos por escrito. Si nosotros aceptáramos la incorporación de los papeles del testigo MOM, en realidad estaríamos vulnerando el principio de la oralidad que establece el Código Procesal Penal. El testigo ya no solamente declararía de viva voz, sino que estaría acompañando documentos donde expondría cuáles son
las ideas o los elementos que debe aportar al proceso. Creo además que, independientemente de esta cuestión formal, hay una verdadera alteración de la economía del proceso, que marca que hay un periodo en el cual se cita a las partes para que ofrezcan prueba. Y hay una posibilidad de una ampliación de la prueba por la instrucción suplementaria. Y este aporte que haría MOM sería una suerte de, digamos, de sortear los mecanismos que están establecidos para evitar la sorpresa en el proceso. Creo que no se trata de aportes o pruebas nuevas, sino que es un mecanismo mediante el cual el testigo pretende sortear el tema de la oralidad. Por lo tanto, me opongo a que se incorpore por lectura esa declaración. Es todo, señor presidente. Gracias, doctor, y tenemos en cuenta entonces y tenemos presente su oposición. Doctor. Señor presidente, para el poroteo final, el doctor Viñale también adhiere. Bien. Bueno, ante la falta de contradicción entre las partes que conforman el juicio adversarial, el tribunal no tiene otra resolución que adherir, entonces disponemos de un cuarto intermedio hasta lo que sería el lunes 18 de abril a las 9:30 horas. Nada más entonces, buenos días a todos. Buenos días a todos. Adiós, muchas gracias. Buenos días. Gracias.